Bueno, compañeros, aquí me encuentro con una persona que lleva más de 40 años en el periodismo, muy profesional, que se ha ganado el cariño de la gente. Si no lo conocen, aquí estoy con Marcelo Castro. Marcelo, ¿cómo estás? Yo sé, caballero, un gusto saludarlo y pues gracias por esta invitación. Aquí estoy para responder a lo que usted guste. Gracias. La primera pregunta, ¿qué te llevó, qué te inspiró a ser periodista? Yo pienso que lo que uno estudia normalmente pues es algo que ya lo trae en la sangre, algo que le gusta, una pasión que luego va creciendo, o sea, uno va descubriéndolo y luego esa pasión va creciendo, ¿verdad? Básicamente yo provengo de un área sumamente rural, una zona de vocación más que todo agrícola. Yo viví pequeñito en fincas de café y lechería en la parte de Santa Bárbara de Heredia y entonces, eh, bueno, primero en Atenas y luego en Santa Bárbara de Heredia. Y lo que básicamente escuchábamos era radios de baterías, porque ni electricidad había. Muy pocas casas teníamos electricidad, era otra época, ¿verdad? Y, y básicamente televisión ni existía. Entonces, digamos, sí existía la televisión, Sí, pero sí, en nuestras casas no había. era, Entonces, era muy limitado, digamos. era muy limitado. Entonces, lo que escuchábamos era radio y yo pues crecí escuchando las noticias en la radio, escuchando deportes, música, y eso me fue apasionando mucho por el mundo del periodismo, pero más que todo el electrónico, ¿verdad? El periodismo de hacer locuciones, hacer transmisiones en vivo, y ya más o menos como a los 15 años fue que pues decidí que yo quería estudiar periodismo. Marcelo, en muchos de las, bueno, yo estoy recapitulando información, viendo a ver qué, y en una de las partes, digamos, como una de las cosas que decía en uno de los foros era que vos te interesaste en el periodismo político. Que, digamos, de todas las ramas que hay, ¿por qué decidiste el periodismo político? Bueno, me ha gustado casi todo en el periodismo, la verdad, pero digamos que me correspondió casi comenzando a trabajar, cubrir mucha actividad política, gobierno, asamblea Ujú. legislativa. Además, mi primer trabajo fue en realidad en la oficina de prensa de la asamblea legislativa. Todo eso me hizo acercarme mucho al mundo político y conocerlo más. Aparte de eso, recuerdo que cuando yo era más pequeñillo, a mi papá, por ejemplo, le gustaba mucho escuchar noticias políticas, le gustaba escuchar incluso las sesiones de la Asamblea Legislativa Ujú. y yo lo escuchaba con él. Entonces me parece que todo eso me hizo acercarme mucho a ese mundo y cubrir política, aunque en realidad fue un tiempo no demasiado grande, pero fue más que todo mis años de reportero de calle, donde yo sí cubrí mucho política. De hecho, digamos, bueno, mi abuela más que todo, que sí te recuerdo a vos que salías con bigote en la calle, que daba ciertas notas. Sí, ¿Qué, qué tipo de situaciones, digamos, te tocó ver siendo reportero de calle? de todo tipo, ¿verdad? De todo tipo, porque en realidad, como reportero de calle, uno se enfrenta a diferentes situaciones, desde cubrir sucesos donde hay noticias muy tristes, muy duras, ¿verdad? Como crímenes, Ujú. asesinatos, aunque yo los sucesos prácticamente fue algo que casi no cubrí. Pero sí me tocó hacer sucesos y hacer cosas bastante fuertes. Una de las cosas que más sí me correspondió fue cubrir tragedias, ¿verdad? Situaciones que se presentaron por terremotos, por Ujú. huracanes, principalmente fuera de Costa Rica. Estuve en Nicaragua, cubriendo pues, situaciones que se vivieron con inundaciones, por huracanes, ciudades que fueron prácticamente pues destrozadas, como Bluefield de Nicaragua, destrozada por un Ujú. huracán, o grandes daños que se produjeron años después en Tegucigalpa, Honduras, por otro huracán. Y pues digamos de lo más duro que le toca a uno es ver a la gente que queda en la calle sin nada, que lo pierde todo. Una escena que nunca se me olvida es llegar a un lugar en Honduras, a la orilla de un río muy grande, y lo que uno veía nada más era tierra, ¿verdad? Todo Ajá. cubierto de tierra, y, y llegar y decirle y ver a la gente escarbando. La gente estaba escarbando ahí en la tierra. Y yo pregunté por qué la gente escarbaba, y era que ahí había todo un pueblo, pero todo un pueblo había quedado sepultado bajo la tierra, ¿verdad? Las casas quedaron sepultadas, mucha gente había muerto, y la gente donde estaba la casa, que ya lo que había era tierra tapando, empezaba a escarbar, y usted lo veía que de pronto se encontraban una camiseta, o se encontraban
una olla de cocinar y iban rescatando lo poquito que podían sacar de ese lugar donde la casa había quedado prácticamente enterrada y a saber si algún familiar también había quedado ahí. Ujú. Este, sí, digamos, en ciertos lugares que yo le digo que vos ganaste un premio que se llama el premio Pío Víquez. ¿Qué sentiste cuando recibiste ese premio? El premio correspondió al año 2013, Ujú. realmente ya tenía más o menos una trayectoria de alrededor de 30 años ejerciendo el periodismo y pues uno lo ve como un reconocimiento, como un premio a lo que uno ha hecho, al esfuerzo que uno ha hecho. Lo más importante es que uno pues no, digamos que no trabaja en función de recibir premios, Ajá. digamos así. Si uno no trabaja en función de recibir premios, pues lo disfruta más cuando lo recibe, ¿verdad? Porque no es aquello de que estoy esperando que ya me llegue, no, no. Pues uno dice, yo hago mi esfuerzo y si llega, llega. Y bueno, el premio de periodismo Pío Víquez, que es el premio que se otorga anualmente, más importante en nuestro país, pues me correspondió en ese momento y fue algo que pues lo recibí con mucho agrado, con mucha gratitud a la vida, a Dios, porque bueno, gracias a Dios fue una forma de reconocer el esfuerzo que uno hace a través de los años. Marcelo, yo tengo una pregunta ya así que se me vino de una vez a la mente. Ujú. Que yo tengo que hablar de un colega suyo que estuvo durante mucho tiempo y fue Graving Moya. Ajá. Para, para ti, ¿cómo ha sido, digamos, estar trabajando con él y saber que él se ha metido en tantas cosas, él te ha cubrido demasiadas notas? ¿Y cómo ha sido el saber, mira, que tal cosa tiene Graving Moya encima o tal cosa cubrió o cosas así? Sí, yo a Graving lo conozco desde que éramos estudiantes en la Universidad de Costa Rica y siempre me, me correspondió ver su esfuerzo, su entrega, el estilo de trabajo que tiene él. Es un periodista, si se quiere, de rompe y rasga, que se arriesga mucho, ha arriesgado mucho, muchas cosas, pero es un periodista para mí que merece mucho reconocimiento porque hace un periodismo de frente, hace un periodismo eh, valiente y un periodismo de denuncia que muy poco hay en Costa Rica eso. Entonces, bueno, yo lo conozco, somos amigos y para mí Graving es un gran ejemplo para las nuevas generaciones, ¿verdad? Sí, digamos, porque Graving en muchas de las cosas se echó a mucha gente encima, digámoslo así, con el caso, con muchos de los casos que yo recuerdo cuando pasó lo de Punta Arenas, de lo de la alcaldía, y muchas situaciones así que uno dice, mira, un periodista haga eso. Mucha de la gente acá en Costa Rica, más que todo, dicen que el periodismo es amarillista. De cierta forma, cree que sí es amarillista o no. Pero ¿te referís en general el periodismo o al que hace Graving? Podemos decir en general el periodismo. Sí, yo sí puedo decir o sí lo digo con cierta honestidad y también frustración que sí en el periodismo hay mucho amarillismo. Es decir, sí, sí a veces por vender. Hay un tipo de periodismo que busca el sensacionalismo, que busca hacer de ciertas cosas noticia, cosas que no son noticia, busca hacer noticia. Pero no es todo, ¿verdad? Hay periodismo serio también, hay periodismo responsable, hay periodismo investigativo como el que hace Greg Moya, ¿verdad? Hay Sí. periodismo que uno puede decir que en realidad es profesional, pero tristemente nos encontramos de todo, ¿verdad? Digamos, ya entrando en ese tema del periodismo amarillista, ¿en algún momento te ha tocado dar una nota que vos decir, mira, son cosas que están como 50-50? Perdón, me va a disculpar Digamos, que aquí donde estoy hay como mucho ruido, entonces, ¿me repites la pregunta? digamos, en algún momento te ha tocado dar una noticia o dar alguna información que, digamos que en el sentido de la palabra, por decírtelo así, vos decís que está, digamos, la entrevista queda como al aire o la noticia queda como al aire, como para ver si que cada quien tome su conclusión y no del todo es cierto.
Sí, no, no, bueno, es que te digo que honestamente, como en cualquier otra actividad en la vida, profesión, a veces los trabajos que se hacen no son tan serios, o a veces los trabajos Ujú. que se hacen no son completos, o no llevan la información tal como es, o no se sabe explicar bien. O sea, este, en el periodismo existe de todo, y a veces también los periodistas no se preparan bien porque uno no los culpa del todo, ¿verdad? Puede ser que a veces las noticias salen de última hora y hay que Ujú. correr para dar la noticia, pero tal vez no se informan bien o no se preparan bien los periodistas. Entonces, por ahí hay problemas a la hora de comunicar el mensaje. Pero eso yo pienso que existe, como existe como en todas las profesiones, es lamentable, pero existe. Sí, ¿cómo, Marcelo, cómo ha sido durante más de 20 años el tener el cariño de la gente y el estar en un set y compartir noticias? ¿Cómo ha sido, digamos, el recibimiento que has tenido de la gente con el paso de los años? Bueno, realmente yo creo que si algo me deja a mí el periodismo es el cariño a la gente, es la reacción de las personas, el que que me hayan aceptado en la pantalla por muchos años, e incluso las expresiones de que pues mucha gente decía qué lástima que se va, lo vamos a extrañar muchísimo. Eh, yo creo que el periodista es un mensajero que lleva una noticia, que lleva un mensaje, y la forma en que se transmite el mensaje es muy importante para el televidente, para la credibilidad. Y bueno, yo digo que si gracias a Dios la gente respondió de esa manera, respondió con cariño, con afecto, es porque de alguna manera el mensaje pues caló en las personas, llegó. Y bueno, yo creo que un comunicador tiene que sentirse satisfecho de eso. Sí, digamos, yo desde que tengo memoria crecí viéndote a vos en las noticias, en el set, y yo creo que eso es digno de admirar, verte durante tanto tiempo trabajando y verte durante tanto tiempo relacionándote con muchos colegas. Marcelo, ¿en algún momento vos te sentiste cansado de lo que hiciste o de estar dando noticias o de estar en el set? ¿En algún momento sentiste que tu carrera iba a ir como te sentiste cansado, por decirlo así? Sí, claro, con los años uno va sintiendo el agotamiento, va sintiendo que hay muchas cosas que ya le resultan verdaderamente agotadoras, hay cosas que ya no quiere tanto hacerlas por lo que significa, ¿verdad? El sacrificio, el periodismo es una profesión de mucho sacrificio, de muchas horas. En realidad mi trabajo no era únicamente llegar y sentarme al mediodía y dar las noticias, no era llegar y, qué sé yo, a las 11:30 de la mañana, pasar a una sala de maquillaje, maquillarse, peinarse, ponerse el saco, la corbata y meterse a dar noticias. Yo llegaba normalmente a las 5:30 de la mañana para preparar el noticiero de las 12, y desde esa hora ya yo estaba viendo a ver qué temas iban a salir, eh, cómo se iba a asignar el trabajo con los periodistas. Yo pude haberme, digamos, quedado un tiempo más ahora, después de los 60 años que me retiré, pues haciendo solamente eso, solo llegar a presentar. Pero en realidad mi trabajo fue ese toda la vida, fue coordinar, bueno, primero más joven, reportear, salir a la calle, y luego pues coordinar el trabajo con los demás reporteros y ser como líder de un grupo. Y entonces, pues realmente cuando ya tomé la decisión de retirarme, pues fue la decisión de terminar con todo de una vez. Marcelo, ¿y qué, digamos, qué factores influyeron para vos pensionarte? No, no, básicamente la edad y los años, ¿verdad? Ajá. El cansancio, el deseo de tener una vida un poquito menos agitada. Eh, las noticias son sencillamente pues muy estresantes porque las noticias, usted y yo estamos hablando en este momento y en cualquier momento puede ocurrir una noticia, ¿verdad? O están ocurriendo noticias, están ocurriendo hechos porque el mundo está en acción, el mundo está en movimiento, entonces todo está pasando. Y las noticias en ese sentido generan mucho estrés porque usted cuando tiene a su cargo, como yo, una sala de redacción, siempre tenía el estrés de que no se fueran las noticias, de que no se nos fuera nada, de que no se nos fueran adelante otros medios de comunicación. La competencia es dura y yo aprendí eso desde que llegué a trabajar cuando comencé a trabajar en la radio, ¿verdad? Había competencia y a uno le decían, recuerde que la competencia es dura y que aquí tenemos que ponernos vivos para que las cosas salgan. Entonces, básicamente,
Eh, Básicamente, se trata de correr mucho y de apurarse para que las cosas no se le vayan a uno. Entonces, claro, todo eso pesó para que yo tuviera muy claro que había un momento en que tenía que dejarlo. Marcelo, digamos, en el caso de las noticias, se siente como cierta presión al lanzar una noticia o se tiene que llevar algún acuerdo como para los ciertos canales que hacen los noticieros tengan que lanzar o dar ciertas notas. No, no hay acuerdos. Las noticias salen porque cada canal hace su agenda y hace sus guiones de noticias y decide qué noticias cubre. Lo que pasa es que la mayoría de los canales también están, digamos, no solo los canales, los periódicos, los Ujú. medios digitales, están en una competencia muy fuerte en donde tratan de que como dicen, que nada se vaya. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si alguien, qué sé yo, el noticiero del mediodía va a salir a las 12 y a las 11 en un medio digital, digamos, se publicó una noticia que es importante y el medio no la tiene, entonces dicen, bueno, hey, esa noticia es importante, hay que ver cómo la tenemos nosotros también. Pero básicamente los medios no tienen entre ellos nada que ponerse de acuerdo. Básicamente cada uno hace su agenda y sus temas. Solo digamos en situaciones especiales, como por ejemplo ahora con la pandemia, que a veces pues el gobierno llama a los directores de medio y les explica un poco cómo está la situación y les dice, necesitamos que nos colaboren con esto, con lo otro, porque es importante que la gente tome medidas. Entonces, ahí pues sí, ya es una cosa diferente porque eso va en beneficio del país, ¿verdad? En beneficio de la mayoría. Marcelo, ¿y crees que los medios digitales, bueno, hoy en día los medios digitales se han ido popularizando? ¿Crees que en un poco la televisión ha ido como decayendo o ha ido como bajando sus rangos desde antes? Porque digamos, yo veía noticias desde que tengo memoria y de hecho las veo, pero digamos, ahora la gente se informa más por internet. ¿Crees que ya Sí. por decirlo así, los medios que tienen las televisoras deberían de reinventarse y intentar entrar al mundo digital? No, completamente. No, no. De hecho, muchos de los canales de televisión grandes en el mundo ya transmiten sus noticieros en streaming, ¿verdad? Los pasan a sus páginas electrónicas porque ahí es donde la gente ha ido migrando. Entonces, como que las tendencias se notan y la gente es la que se encarga, básicamente, de ir dándole la fuerza y la importancia, ¿verdad? Ya está muy claro que incluso muchas grandes empresas que invertían sumas millonarias de publicidad en los canales de televisión ya no lo Ujú. hacen. Ahora lo hacen en las redes, lo hacen en medios digitales. Y básicamente hay muchas cosas que ya han ido migrando poco a poco. Subsisten mucho las noticias en televisión, subsisten las transmisiones deportivas un poco, se mantiene por ahí ese peso. Algunos programas de entretenimiento locales, ¿verdad? Pero básicamente se nota el peso ya propio del área digital y yo creo que eso ya es una tendencia irreversible y de eso tienen conciencia básicamente los grandes empresarios tradicionales de la televisión. Por ejemplo, Televisa en México recientemente tuvo que hacer una alianza con otra empresa grande que es Univision de Estados Ujú. Unidos para subsistir, porque realmente, aunque son empresas gigantes, han visto golpeado su ingreso debido precisamente a esa migración hacia el sector digital. Marcelo, ¿cómo ha sido, digamos, el estar tanto en el foco de las noticias, en estar tanto al frente de muchas notas? ¿Qué ha sido, digamos, ya sabemos qué ha sido como lo más impactante que has visto fuera del país? ¿Qué ha sido lo más impactante que has visto dentro del país En cuanto a noticias, en cuanto a noticias? sí, bueno, dentro del país, me ha tocado cubrir de todo un poco, pero también me tocó hacer un poco de periodismo con tinte social, ¿verdad? Los programas de ayuda a las familias pobres en Navidad, que me tocaron mucho. Ujú. Eso le toca a uno mucho el corazón, le toca sus fibras, hacer reportajes sobre temas específicos como la pobreza. Hice varios reportajes sobre el tema pobreza, hice reportajes que atañan
atañen pues a sectores sociales que sufren, digamos. Y eso, pues, por un lado uno le llena satisfacción cubrir esas partes, pero también por otro, pues, lo impactan y lo marcan para siempre. Igual fuera del país, yo cubrí muchas cosas, cubrí eventos políticos, incluso estuve en el Vaticano, cubriendo el nombramiento de un papa, pero más me llenó esa otra parte, o más me impactó esa otra parte que le comentaba antes, de haber ido a cubrir impacto de huracanes, impacto de terremotos en otros países. ¿Cómo ha sido, digamos, me imagino que ha sido un reto el intentar mantener tu vida privada fuera de los medios, fuera de muchas situaciones? ¿Cómo ha sido, digamos, el mantener tanto tu vida personal tan privada que, digamos, que no se haya tanto, no se sepa tanto de chismes, digamos así? Es complicado, pero también yo pienso que depende un poquito de uno. Eh, eh, Obviamente uno al estar ahí en la mira, pues se tiene que cuidar bastante, tiene que ser Ujú. pues una persona más ecuánime, pero bueno, uno nunca sabe, la vida da muchas vueltas y uno nunca sabe qué puede pasar. Entonces, pues es bastante, digamos que es bastante riesgoso, porque hoy en día hay espacios que se dedican a ver la vida personal de la gente conocida y eso es inevitable. Entonces, pues, y el riesgo, los riesgos de uno caer en una trampa existe o de caer en algo difícil existen, ¿verdad? No, gracias a Dios, no he sido, digamos, blanco de esas cosas, pero no sé, supóngase que mañana salgo en la noche y se me vara el carro y cuando voy llegando a la casa resulta que ya se pasó la hora de la restricción y Ujú. me toman los tráficos y me hacen una multa, probablemente van a decir que yo estoy dando un mal ejemplo, ¿verdad? O Ajá, lo que así que, sea. Son cosas de las que uno está siempre arriesgándose y tal vez muchas veces se hace por una situación de emergencia o por algo que pasa. Entonces, pues es un poco complicado, pero también hay que hacer frente a eso, ¿verdad? No le queda a uno más y tratar un poco de llevar la vida tranquilo en la medida de lo posible. Marcelo, ¿cómo ha sido el hecho de pasar de dar noticias, de estar en un noticiero, ahora estar en medios digitales, que he visto que en Instagram promocionas marcas, que sos embajador de ciertas cosas? ¿Cómo se ha sentido como ese cambio y aparecer también en comerciales? Porque hay un comercial que ahora está saliendo en la tele y todo. ¿Cómo ha Sí. sido como ese cambio a ese tipo de situaciones? Bueno, son cosas que yo no las busqué. En realidad, yo cuando decidí que me retiraba a los 60 años, yo pues me veía un poco más tranquilo. Obviamente uno sabe que al manejar redes sociales uno sigue como expuesto, sigue como en la vida pública, pero muchas cosas de estas no las busqué. Yo sí acordé con una amiga que tiene una agencia de relaciones públicas, trabajar con ella un tiempo después de esos 60 años, de, de cumplir los 60 años. Entonces, en febrero del año pasado, yo me metí a trabajar con ella en la agencia, se llama ICC Comunicación, Imagen y Comunicación Corporativa. Y, y ahí he estado con ella trabajando. Pero de las otras cosas que han salido, ¿verdad? Con temas de marcas o de anuncios o promociones, son cosas que pues se las proponen a uno. Yo en realidad no las tenía en mente, no las tenía en mente, pero puedo decir que lo he disfrutado, ¿verdad? Por ejemplo, ese Ujú. comercial que está saliendo ahorita, yo tenía apenas 2 meses de haberme ido del canal cuando me llamaron para proponerme que lo hiciera y lo grabamos comenzando el año pasado, es decir, ya tenía más de un año de haberse grabado, más bien yo creí que no iba a salir, Ujú. supongo que por la pandemia y todo el comercial no salió porque la empresa seguro paró los gastos en publicidad o lo que sea, pero bueno, ya ahora me di cuenta ahí que está al aire, pero son cosas también que uno, si las hace, pues es con un afán de disfrutarlas, ¿verdad? No las hace por obligación y porque nadie los lleva a uno a la fuerza. Marcelo, ¿en algún momento sentiste, bueno, vamos a hablar sobre devolvernos, sobre tus inicios? ¿En algún momento cuando te tocó estar al aire o una cosa así, sentiste un poco de presión? Me imagino que sí, al principio sentías nervios, ansias. ¿Y cómo supiste manejar ese tipo de situaciones? Con el tiempo con el tiempo eso se va manejando mejor, pero uno este, siempre tiene digamos, esa adrenalina ahí a flor de piel. O sea,
Aunque ya hubieran pasado muchos años, existía la tensión, la adrenalina, cosas que pasan por la mente de uno, sobre todo cuando son noticias muy importantes, cuando hay anuncios fuertes, cuando hay una entrevista para la que hay que prepararse mucho, un entrevistado que viene de fuera del país. O sea que me parece que parte de la emoción del trabajo de uno es esa, es que como que eso nunca se termina, es como un partido de fútbol que bueno, terminó el partido de fútbol, le ganaron y se pusieron muy felices, pero después viene otro más importante y más difícil y la lucha sigue. Entonces, eso básicamente es un poco lo que pasa con el trabajo de periodista, que el periodista siempre se va a enfrentar a algo nuevo, a algo diferente y eso es bonito, ¿verdad? Sí, que es como una caja de Pandora, no se sabe lo que hay y no se sabe lo que va a venir. No. Marcelo, ¿cómo ha sido, digamos, el hecho de que tal vez te haya tocado cubrir una nota sumamente difícil y el tener que suprimir, digamos, en una parte tus sentimientos, saber que hay cosas que van a ser muy emotivas, como por ejemplo cuando estaban los casos de sueños de Navidad y cosas así? ¿Cómo ha sido, digamos, el hecho de intentar no quebrarse frente al público? Es muy difícil. Yo particularmente soy muy emotivo y me cuesta controlarme. Debo decir que muchas veces haciendo entrevistas yo lloraba y a veces pues trataba de ocultarme ante la cámara o que no me notaran o si, si era grabado después yo editaba ciertas cosas, pero es muy complicado porque la parte humana siempre está en uno ahí, ¿verdad? Ujú. Entonces, decir que me podía controlar al 100%, yo casi que diría que no, ¿verdad? Eso fue una de las partes que más me costó controlar, ¿verdad? La parte emotiva. Marcelo, no sé si esta pregunta te vaya a incomodar. ¿En algún momento te sentiste excluido por tu orientación sexual? No, dichosamente trabajé siempre en una empresa donde primero tuve grandes amigos y luego la empresa como tal nunca tuvo ese tipo de políticas de persecución ni discriminación. Entonces, eso me ayudó mucho. Más bien al principio, cuando uno es joven, más bien uno sí tiene muchos temores, tiene Ujú. miedos. Uno piensa que ese tipo de cosas van a incidir en que lo mantengan a uno no ahí o que lo hagan o lo persigan o le hagan la vida imposible, pero no, dichosamente yo tuve la gran suerte de trabajar en una gran empresa que en ese sentido nunca me maltrató, nunca me persiguió y que básicamente a estas alturas de la vida pues la orientación sexual no es un factor para que a la gente se le diga que no puede trabajar ahí, Sí, ¿verdad? Eso no exacto. lo es. Sí, digamos, cuando se dio a la luz esa noticia, digámoslo así, eh, todo el mundo, digamos, en mi casa, por ejemplo, que es donde más hablamos de noticias, todo el mundo quedó sorprendido porque todo el mundo pensaba, digamos, de una persona tan seria, el tener la orientación, no es, digamos, en el sentido de excluir ni nada así homofóbicamente, sino como Ujú. uno lo ve como una persona muy masculina, digámoslo así, porque uno tiene como un tipo de máscara en la que las personas Sí, homosexuales tienen a ser muy afeminadas. claro. Claro, claro, eso es parte, digamos, de los estereotipos que existen en la sociedad y que hay que ir derrumbando con el tiempo y que yo creo que muchos de esos estereotipos se han ido cayendo, ¿verdad? Este, pero en general yo creo que básicamente todo parte de un concepto de respeto y de convivencia pacífica. Ujú. Y además de conocer que bueno, no toda persona que es gay tiene que ser de esta manera o de la otra, ¿verdad? Hay muchas formas de ser. Yo creo que los seres humanos tenemos eso como, es algo bonito en el ser humano, ¿verdad? No todos somos iguales, no todos tenemos los mismos gustos, no a todos les gusta el fútbol, no a todos les gusta esto, lo otro. Entonces, eso pasa lo mismo con las orientaciones sexuales, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? Di, las personas también somos distintos dentro de un mismo grupo. Marcelo, ya para terminar, ¿algún mensaje, algún comentario que le quieras dejar a la gente que va a ver esta entrevista? ¿Algo que les quieras compartir? ¿Algo que quieras decir? Bueno, pensamos que, o pienso más que todo que en estos tiempos hay que dejar siempre mensajes de esperanza, mensajes de que las puertas siempre van a estar abiertas para que la sociedad cambie, para que mejore.
Estamos viviendo en el mundo entero, no solo Costa Rica, una situación dura que comenzó ya hace más de un año. Ya, pues es triste pensar que ya fue en marzo del 2019, del 2020 que digamos, en Costa Rica se encontró el primer caso de COVID y ya llevamos más de un mes, de un año y un mes, y todavía estamos pasando la situación bastante dura. Esto ha implicado muchas cosas fuertes, pero yo creo que también muchos retos, y ojalá que como sociedad aprendamos muchas cosas, ¿verdad? A ser más solidarios, a entender más el valor de las cosas simples y no el valor de las cosas materiales, que a veces le damos más prioridad a lo material que al humano, que al hecho de estar juntos, de estar unidos, de tener la familia bien, de tener la familia con trabajo, porque muchos no lo tienen. Entonces, todo ese tipo de cosas, eh, todo ese tipo de cosas hay que considerarlas ahora, y ojalá que la sociedad en eso sea mejor. Bueno, muchas gracias Marcelo por compartir el espacio. Muchos éxitos en tus proyectos venideros y espero que en algún momento verlo en la calle y saludarlo. ¿Ok? Y muchas gracias por compartir acá y aceptarme la invitación. No, no, es un gusto, me gusta y me agrada mucho ver a jóvenes utilizando precisamente estas herramientas digitales para comunicar. De alguna forma, todos los seres humanos somos comunicadores, ¿verdad? No solo Ujú. los que tenemos un título de periodista, sino que todos somos comunicadores, todos siempre estamos entre nosotros comunicándonos. El hombre siempre buscó la manera de comunicarse. Es tan interesante ver la historia de cómo la gente se comunicaba hasta por señales de humo, por los sonidos de los tambores, ¿verdad? Es, Ujú. que se enviaban mensajes con palomas mensajeras, bueno, cosas tan bonitas. Cuando no había tanta tecnología como ahora, el ser humano nunca dejó de comunicarse, y eso es maravilloso. Entonces, yo creo que nosotros no existimos si no es en comunicación. Entonces, pues a mí me gusta mucho eso, ¿verdad? Y realmente puedo decir que felicito a una persona como usted Gracias. que se ha lanzado en esta aventura, que me parece que ojalá le deseo muchos éxitos. Gracias, Marcelo.